Todo listo para este cierre de edición. Buenas noches, Carmela, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, muchas gracias. Raúl Timerman, ¿cómo le va a usted? Muy bien, buenas noches. El hombre de las contento. encuestas, ya sé que trae encuestas. Hay un Más montón. adelante, no me voy a adelantar mucho. Osvaldo Hay para Quiroga. todos. ¿Qué tal? ¿Cómo va? está? ¿Mejor? Mejor. Mejor. Un poquitito Lo mejor. escuchamos más claro Un hoy. poquito Bueno, mejor. vamos a abrir esta noche con un informe sobre las declaraciones del expresidente Mauricio Macri que generaron repudios durante la jornada. Compartimos el informe y luego lo analizamos. No van a parar de erosionar a este gobierno, por ejemplo, hasta lograr un golpe, no sé de qué tipo, blando, duro, institucional. El modo en que actúa la oposición es tan agresivo y tan erosionante que uno no puede menos que pensar que lo que quiere no es dialogar con este gobierno, sino que se vaya. Y si nos encontramos que una mayoría de los argentinos decimos basta, eso va a generar una recuperación de la esperanza. Va a haber un respirar, un aire nuevo el lunes, diciendo, bueno, esto o cambian o se van a ir, ¿no? Nosotros creemos en la democracia, cuando ganamos y cuando perdemos. Ellos llaman a la destitución del gobierno. Nosotros seguimos queriendo el diálogo y los queremos sentados en la mesa porque creemos que el Congreso es el ámbito para definir política de Estado. La verdad que llama mucho la atención que un expresidente se maneje de ese modo con respecto a lo que son los mandatos constitucionales. Y la verdad que eso debería ser alarmante para todas las fuerzas políticas, todos los que estamos compitiendo en este momento en democracia y en libertad con diferentes opciones políticas, deberían repudiar los dichos del expresidente porque atacan a la democracia. Se viene otra marcha por las víctimas del coronavirus. Polémica la convocatoria a través de las redes sociales, porque precisamente se creó una cuenta en donde hacen referencia al gobierno de Fernando de la Rúa y un paralelismo con el presidente Alberto Fernández. Marcha de las piedras por 2, devuelvan las piedras y la consigna, por el 10% de lo que pasa con este gobierno, le armaron un golpe a De la Rúa. La marcha es legítima. Vale y mucho recordar a las víctimas del coronavirus, pero atención con estos mensajes que están apareciendo en las redes sociales. Bueno, varias cuestiones con respecto a este informe que acabamos de ver. Yo voy a empezar con esto último, con esta segunda marcha a las piedras que se está convocando para el fin de semana y que a diferencia de la primera, en la primera hablábamos, ¿no?, de este reclamo genuino, de gente que incluso escuchamos por el micrófono de la televisión pública puesta allí, iba con mucho pesar a recordar a su familiar, a su amigo que había perdido durante la pandemia, más allá de que fue utilizada políticamente. Ahora, esta segunda marcha tiene otra connotación. ¿Por qué? Porque los propios medios de comunicación opositores señalan a una fundación que es la que está organizando, disparando la convocatoria, que es una fundación muy vinculada al PRO o al macrismo. Eso por un lado. Y segundo, las declaraciones de Mauricio Macri. A mí se me hace inevitable pensar en el gobierno de Mauricio Macri cuando se avasallaron muchos derechos, muchos de ellos incluso a través de decretos, ¿no? Temas muy importantes que habían sido debatidos de manera democrática, vía leyes, y sin embargo él avanzó a través de decreto. Y en ese momento la oposición que decía hay que garantizar la gobernabilidad. Y está muy bien que en un país con una historia como la nuestra, donde tuvimos una dictadura tan sangrienta como la última que vivimos en nuestro país, estemos todos de acuerdo en que hay que garantizar la gobernabilidad. Pero digo, para hacer una comparación, para ver las dos varas, de todas maneras, en nombre de la gobernabilidad no se puede hablar cualquier cosa, ¿no? Pero en este caso el mensaje de Mauricio Macri directamente es golpista. La pregunta es, y ya disparo la mesa, ¿qué está buscando Mauricio Macri? ¿A quién le habla Mauricio Macri? A quien estoy segura que varios de su grupo de pertenencia que él mismo ha creado, su espacio político, preferirían que esté callado y que esté lejos, que se haya quedado varado en algún otro lugar. Y en todo caso, ese oxígeno que dice Mauricio Macri que hace falta, le falta a él, que está bastante acorralado con causas y con cómo le están disputando el liderazgo dentro de su propio espacio. Mirá, yo creo que es preocupante este giro de el líder de la oposición, que es Mauricio Macri, el líder demandado por lo menos, la tiene en competencia con Horacio Rodríguez Larreta, este giro de la derecha hacia la ultraderecha. Es seriamente preocupante porque hasta este momento no había una posición
desestabilizadora golpista. Había una posición desestabilizadora de erosionar la figura presidencial, restándole credibilidad, restándole empatía con la gente. Por supuesto que todo esto se puede hacer porque hay una batería mediática que se alinea con eso y bombardea a la población. A mí me preocupa seriamente este giro de Mauricio Macri. Espero que a Horacio Rodríguez Larreta también le preocupe. ¿Qué le pasa a Mauricio Macri hoy? Hoy Mauricio Macri está perdiendo el liderazgo en su espacio. Encontró un competidor que tiene ansiedad por ser candidato a presidente. Encuentra que los radicales que forman parte de su espacio tienen sus propios candidatos para presidente y él se siente desplazado. Ese desplazamiento lo hace mirar con cariño votos que se le fueron yendo para la ultraderecha, que él los siente más cercanos de él, los votos de Sperti y de Milei, que de Horacio Rodríguez Larreta. Bueno, y entonces está buscando ese giro. Es preocupante, digamos. ¿Osvaldo? A ver, primero, en el ADN de la familia Macri están las dictaduras militares. Pensemos que Macri comienza, el padre Macri comienza a hacer fortuna dentro de la dictadura. Termina con más de 100 empresas cuando concluye la dictadura militar. Se estatiza una deuda privada de varias empresas, entre ellas está Nunca la familia de Macri dejó de ser golpista. Nunca dejó de estar cerca de los dictadores. Siempre los reivindicó, o de manera callada o de manera activa. Ahora, que pierde votos por derecha, es cierto, estoy de acuerdo con Raúl, porque compite con Milei, empieza a competir con Milei, empieza a competir con Patricia Bullrich, o sea, empieza a decir, bueno, este es mi lugar. Ahora, la marcha a las piedras, como bien decía Felicitas, es un dato bastante grave, porque directamente cuando lo quieren comparar con De la Rúa, Alberto Fernández, están llamando al golpe que de alguna manera sufrió Ilia, sufrió De la Rúa, sufrieron un montón de gobernantes que por derecho propio habían ganado elecciones. Entonces me parece que es muy peligroso que haya un sector de la ciudadanía que acompañe el discurso de ultraderecha. Y por otra parte me parece Macri un irresponsable, un golpista claramente. Perdón, estamos hablando del expresidente que envió armamento, municiones a Bolivia para apoyar un golpe de Estado. Él dice que el golpe de Estado no existió. Mientras tanto se han corroborado los delitos de lesa humanidad, digamos, la justicia está avanzando. Estamos hablando de la misma persona. Sí, hay una cosa positiva, no tuvo eco. No tuvo eco positivo. Los dichos de él. Lo de Macri. Sí, no lo repite nadie. No, bueno, ni su propio espacio no lo puede repetir. A mí lo que me preocupa... siempre hay un sector, siempre hay un sector. A mí lo que me preocupa, independientemente de los dichos de él, y que yo creo que finalmente él está convencido de esto. Te puede parecer mejor, peor. Yo creo que él piensa eso, él piensa que él es democrático y lo demás no. Y eso no se puede debatir, no hay manera de convencerlo. Me preocupa en los gestos que él da hacia afuera. Él está convencido de que nuestro país necesita insertarse en el mundo, es lo que llama él, ¿no es cierto? Y que necesita estabilidad, que necesita negociar, que necesita préstamos. Y en el medio de eso no para de tirar piedras a nuestro país cada vez que está fuera. Cada vez que se va del país, habla mal de Argentina, viene a Argentina y habla de la estabilidad de su sistema democrático. Entonces, ¿de qué manera es constructivo él en la oposición? ¿De qué manera valora él la democracia si cuando él no gobierna está todo mal y puede decir cualquier barbaridad? Porque este país y todos nosotros tenemos que seguir funcionando mientras tanto. Mientras surgen las elecciones y el sistema funciona con normalidad como debería funcionar. Mientras él lo único que hace es boicotear todo el tiempo lo que hace nuestro país, que es el país que, en teoría, él quiere administrar en algún momento. Entonces, es muy difícil, cuando vos estás del otro lado, si no puedes aportar nunca una mirada constructiva. En la semana hubo unas seguidillas de declaraciones de Mauricio Macri. Primero, en La Nación Más, el canal donde aseguran que Mauricio Macri puso mucho dinero y donde la línea editorial, obviamente, es macrista. Absolutamente. Incluso uno de los títulos en la semana fue las primeras medidas que tomaría Macri en una segunda presidencia. Es decir,
ya lo estaban dando por presidente y ya estaba anunciando cuáles serían las medidas que tomaba. Y segundo, las declaraciones de hoy fueron realizadas en Córdoba. Mira con cariño a Córdoba Mauricio Macri e incluso dice que no le molestaría irse a vivir a Córdoba. ¿Por qué? Digo, está haciendo un guiño a una porción del electorado muy importante que lo ayudó a ser presidente. Por supuesto. Mauricio Macri gana las elecciones a Daniel Scioli por 600.000 votos y en Córdoba gana por 900.000 votos. O sea, el triunfo se lo dio Córdoba. Pero sucedió algo gracioso dentro de esta situación un poco dramática desde el punto de vista de concepto. Que Horacio Rodríguez Larreta, alabando a Santilli, dice que es el mejor candidato a diputado que puede ofrecer la ciudad de Buenos Aires. Claro. Entonces, la ciudad ofrece. Entonces yo me tomé de eso y digo, y el mejor candidato a gobernador de Córdoba que puede ofrecer la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, que quiere ir a Córdoba. Por lo menos declaró eso. Varias veces, siendo presidente, dijo, suerte que Córdoba no tiene salida al mar, porque si no se hubiera independizado. Bueno, hay varios que tenían esa idea, ojo. Bueno, hay una fundación que se llama Acción Conjunta Republicana, que es justamente la que está motivando en las redes sociales la segunda marcha de las piedras. Y es interesante ver, porque hay otras formas más solapadas de trabajar en este desgaste constante sobre un gobierno, ¿no? Y esto de las organizaciones, de las fundaciones, las movidas en redes, es una cosa nueva, no sucede solamente en Argentina. Es más, determinadas organizaciones trabajan en red en Latinoamérica para imponer determinados temas. Y en este caso, esta fundación está muy vinculada, primero, a una denuncia que se hizo en la justicia por la falta de llegadas de vacunas en su momento, cuando estábamos en ese nudo que las vacunas no llegaban, no solo a la Argentina, no llegaban a casi ningún país del mundo. Y por otro lado, tuvo una fuerte participación cuando ocurrió el tema Vicentín. ¿Se acuerdan esto que era casi ridículo? Vicentín somos todos, sí, cuando en realidad es de todos la deuda que dejó Vicentín, ¿no? Bueno, digo, para entender un poco quiénes son los actores que lanzan muchas veces este tipo de movidas en las redes sociales, que puede pasar como genuina, como el reclamo es genuino, por supuesto, ¿no? Pero en este caso hay una parte interesada, digamos, en reclamarle al gobierno. No podés desligar las declaraciones de Macri de esta segunda marcha. ¿No se puede desligar? No, hay que verlo juntos. Nada, esto está armado, no me cabe la menor duda. Ahora, a su espacio político, ¿le cae bien, le viene bien, más allá de que ninguno va a salir a contradecirlo? El radicalismo debería salir a repudiar, ¿no? Con la historia que tiene, el radicalismo no debería quedarse callado, pero bueno, ya en esto... Las declaraciones de hoy, que yo sepa, no las repudió el radicalismo todavía. No. No las repudió. Todo el arco político tenía que salir a defender la democracia hoy. Sí. A contestarle a Macri. Nadie lo hizo. No, tuvo una buena respuesta Sergio Massa hoy en el acto de Banco Nación. Sí, muy claro, muy conceptual, pero muy diciendo el 11 de diciembre, vengan, estamos dispuestos a conversar. Raúl, no el radicalismo. También es preocupante que permanentemente la derecha imponga la agenda de los temas, que es lo que está ocurriendo todo el tiempo. Estamos siempre hablando de lo que dice Macri, de lo que dice Patricia Bullrich, permanentemente. ¿Por qué? Por muchos motivos. Uno, Nación y Clarín y todas sus repetidoras tratan de imponer agenda. Ahora, yo me pregunto por qué nosotros, y muchos como nosotros, hablamos todo el tiempo de lo que dicen ellos, que generalmente no es importante. Porque hay problemas mucho más seguramente, profundos que... si no se diera esa concentración de medios, Mauricio Macri, por ejemplo, no tendría la habilidad que tiene para blindarse en cuanto a temas que debería estar respondiendo y para tirar estos temas que pasan a ser la agenda. Pero también ahí hay una cuestión que debe hacerse cargo el gobierno actual, ¿no? Del Frente de Todos. Hay que en algún momento mirar lo que pasa con los medios de comunicación. Veremos si después de las legislativas es el momento. Pero hay una ley de servicios de comunicación audiovisual que fue vulnerada por los decretos de Mauricio Macri, una de las leyes más democráticas, modelo en el mundo, fue vulnerada favoreciendo la concentración. Cuando se fue Mauricio Macri, las empresas de comunicación estaban mucho más concentradas, incluso Clarín pudiendo dar servicios de telefonía celular que hasta entonces no podía. Entonces es un tema que en algún momento hay que hablarlo. La pregunta es por qué el gobierno no avanza en eso. ¿Por qué no avanza? Bueno, es una buena pregunta. Yo creo que el momento, los consensos. Yo creo que, claro, que el gobierno lo que explicó claramente, por lo menos lo que explicó Alberto en las últimas veces que estuvo públicamente, es que no pudo empezar a gobernar en la cantidad de puntos que tenía pendientes porque tuvo que afrontar otras urgencias, como por ejemplo la pandemia, como volver a tener un Ministerio de Salud. Me parece que
él dijo en algún momento, bueno, yo ahora quiero tener la chance de tener 2 años más para hacer otras cosas que quiero hacer. De todas maneras, me parece que tengo siempre... revancha. Sí. Tengo 2 años de revancha, dijo. Siempre las declaraciones de un expresidente son resonantes para una nación. Y de verdad me entristece mucho que no se tome en cuenta, independientemente de los golpes violentos de nuestro país, el daño que le hizo a nuestro país la caída de la Rúa. Independientemente de que estuviera mal, de que su gobierno fuera una porquería, de lo que cada uno pueda sentir individualmente. Un presidente que se va en un helicóptero en nuestro país es un daño para todo el país, para todos los ciudadanos, es un daño para la democracia. No es la manera. Y yo creo que Mauricio se olvida que cuando él terminó su gobierno hubo un acuerdo político enorme para sostenerlo hasta el final. Porque esto es lo que queremos todos los ciudadanos, no importa quién votes. Querés que termine uno y empiece el otro, y que lo pueda elegir toda la ciudadanía. Y si no, esto genera un daño enorme, económico a las instituciones y al país en general. Y me parece que lo están minimizando. Pero a esta altura, cualquiera se da cuenta que Macri, con todo respeto, es un hipócrita, es un cínico, es un mentiroso y es un canalla. Cualquiera se da cuenta de eso. ¿Cómo no te puedes dar cuenta? Está bien, pero dirige un espacio, ya no es personal, no importa lo que él sea. Es lo que hace. Está bien, pero no está solo. Está bien, pero no está solo. No importa lo que sea él solo como persona, porque no son individualidades. No es como persona, es lo que él hace como expresidente. Bueno, ¿cuál es? Anti todo. Claro. Antivacuna, antigobierno, antisexo, anti-ampliación de derechos, anti todo. ¿O no es anti todo? ¿Hay algo que haya apoyado? Sí, en parte es así, pero consigue que fijemos la atención en él. Exactamente. Y que hablemos de él y no hablamos de Vamos a cambiar de tema. En una contienda electoral que es legislativa y que es la contienda electoral más pobre que yo he visto desde la de Alfonsín a la época. Nunca hubo una campaña electoral de tal nivel de pobreza y la pandemia no tiene la culpa del bajo nivel de discusión que hubo en esta campaña. Bien. Vamos a cambiar de tema, les decía, vamos a ir con un tema que viene bastante por lo bajo porque la verdad que los grandes medios de comunicación, la prensa hegemónica, la prensa concentrada, llamarle como quieras, no ha tratado mucho, que es el tema de la reducción de la carga horaria de la jornada laboral. El informe y luego lo debatimos aquí en la mesa. Nosotros proponemos la reducción de la jornada laboral a 6 horas para repartir las horas de trabajo y generar trabajo genuino para todos y para todas, con un salario mínimo que no puede ser menor a la canasta familiar. En el ideal, el mundo debería ir hacia eso. Ahora, en la práctica de la Argentina, eso hoy no es viable. Si vos tenés hoy un empresario, un dueño de un comercio, de un kiosco, de una pyme, que no quiere tomar una persona, por la carga impositiva, por lo difícil que se le hace, por lo caro que es hoy para alguien que quiere dar trabajo, si le decís que además tiene que reducir la jornada laboral a la mitad, probablemente despida al que tiene incluso. Es necesario discutir una reducción de la jornada de trabajo para que más trabajadores tengan trabajo, ¿no? Cuando uno distribuya mejor esas horas de trabajo entre los que no tienen empleo, también se genera empleo en la Argentina. Bueno, en la actualidad hay 2 proyectos que tratan este tema justamente. Uno de ellos apunta a que la jornada laboral sea de 36 horas semanales. Esto es decir, 6 horas por día y un tope de 36 horas semanales. Y después el otro proyecto habla de 4 días laborales. Bueno, ¿qué piensan del tema? A ver, abramos el... Yo estoy de acuerdo con Miriam Berman. Totalmente. Si fuera por María Eugenia Vidal, trabajarían 12 horas, 14 horas o en régimen de semiesclavos. Acortar la jornada laboral es posible y me parece una muy buena iniciativa. Yo no sabía que Argentina es uno de los países que más carga horaria tiene en cuanto a la jornada laboral. Sí, sábado, domingo, los shopping, un montón de lugares. En general, la carga horaria en general la fijan los convenios y tengo entendido que es entre 40 y 44 horas semanales en la República Argentina. Es verdad que hay lugares donde el máximo es 40. Yo no sé si se va a reducir o no la jornada laboral.
Pero lo que va a suceder inmediatamente a continuación... Hoy es de 48. Hoy es de 48 horas. ¿Dónde? En Argentina. Hoy es de... No puede ser. 48 horas semanales. 48 horas semanales, ¿no? ¿Tengo mal el dato? No, 40, 44. Y te da 6 por 8, 48. Pero depende de los convenios. Claro. Digamos, depende. Cuando yo empecé a trabajar, los sábados a la mañana trabajamos. Sí, estaba y después dentro un del día convenio. no se trabajó más el sábado a la mañana. Bueno, no importa. Lo que sí va a cambiar es la modalidad de trabajo. Acaban de hacer una encuesta en España a 14.000 empleados que contestan respecto al tipo de trabajo que han venido desarrollando durante la pandemia, que ha sido de teletrabajo. Y se les plantea volver a la presencialidad. Y lo que 6 de cada 10 dicen que tiene que ser un sistema mixto, que tiene una cierta carga de reducción horaria, porque ahorrás el transporte, Claro. digamos, y estás en tu casa una parte del tiempo. O sea, que yo creo que por ahí puede venir la solución, un sistema mixto en el que hay presencialidad por un lado y teletrabajo por el otro. Pero la pandemia debe haber demostrado algo también en cuanto a esto, ¿no? En cuanto a cómo nos organizamos laboralmente con todos los cambios que hemos se tenido. puede trabajar Claro. en tu casa. Hay trabajos que se pueden realizar perfectamente. Hay trabajos donde es 100% teletrabajo. Empezó con la pandemia, pero va a seguir para siempre, que es toda la parte de programación, desarrollo de programas, desarrollo de juegos, toda la parte de software, todo el marketing digital, todo eso se hace por teletrabajo, no se reúne. Resultado de eso, va a haber muchos cambios. Primero, porque va a haber menos uso de oficinas. Eso va a significar una reducción en el costo de alquiler de las oficinas. Bueno, eso Ya se tenemos nota todo hoy. el Muchos no... microcentro vacío. Claro. Están viendo si lo van a reformular en viviendas para estudiantes o qué van a hacer. Exactamente. Bueno, De pero todas no va a maneras, haber retorno. Yo creo que la contracara, digo, la idea de que hay capacidad ociosa, ¿sí? Y que entonces vos dividiendo un mismo puesto laboral, porque en la fantasía es esto, vos dividís el mismo puesto laboral, bueno, pero los salarios no estarían acompañando, como para que vos puedas dividir un salario o recortar esas horas extras al salario para que llegue a fin de mes, porque nosotros vivimos en esta realidad. Bueno, ese es el principal tema, ¿no? Me ¿Qué pasa parece con los salarios? que no se puede negar que la realidad del trabajador argentino, sobre todo los que están fuera de convenio, es inhumana, porque digo, se trabaja entre 9 y 10 horas, más por lo menos 2 horas de transporte, porque chicos, el transporte en la Ciudad de Buenos Aires por lo menos es un infierno. Digo, o sea, lo que te queda de vida es llegar a tu casa, bañarte, comer, irte a dormir para levantarte al otro día para ir a trabajar. No Bueno, estoy contando alguien nada nos estará nuevo. mirando desde otra provincia diciendo, bueno, por lo menos tiene transporte público, acá no tenemos o tenemos uno mucho más Bueno, pero deficiente, digo, ¿no? la sí. jornada laboral en general, Sí. de la que se habla, Se no es la extiende con jornada laboral del kiosco, de la pyme, se está hablando de las empresas que tienen realmente algunos tipos de convenios donde sí se encubren 2 puestos de trabajo. Cuando vos, como algunas porque tienen cuestiones estacionales, que es lógico, y otras porque estiran las horas extras, estiran al empleado, le van como sumando este plus de Sí. plata, que como la plata te sirve, van generando un trabajo que es infinito. Bien, tenemos poquito tiempo, déjame corregir un dato, dije al comienzo bien, hay 2 proyectos, uno habla justamente de 36 horas semanales, que es el de Claudio Machea, y el otro en el que está Hugo Yasky impulsándonos son 4 días. Hoy debe ser un promedio, 48 horas son la carga horaria que tiene la jornada laboral en Argentina semanalmente. Vamos a cambiar de tema, decía, porque es el último día para difundir encuestas, y lo tenemos a Raúl Timerman acá, así que vamos al tema. ¿Sí? Sí. Vamos a compartir algunos datos, dale, lo vamos a poner en pantalla. Hoy es el último día que podemos hablar de esto. Nosotros, porque mañana es por ley. De todas maneras, déjame que te haga esta pregunta antes que nada. ¿Tenemos que confiar cuánto en las encuestas después de todo lo que hemos visto? Y más con las dificultades que están teniendo hoy para hacer encuestas. Mira, saca tu propia conclusión. Sí. Okay, hay listo. 3 encuestas. Tomemos provincia de Buenos Aires, que es donde se está fijando todo el mundo y donde todos se están encuestando. Hay 3 encuestas que dan ganadora al Frente de Todos. Ajá. Hay 3 encuestas que dan ganadora Juntos por el Cambio. Y hay 5 o 6 encuestas que dan un empate técnico. ¿Se puede confiar? Sí. ¿En cuáles? ¿En las que van para un lado o para el otro? Es muy difícil. En realidad se ha perdido
por una cuestión de costos, el método tradicional de encuestas, que es presencial. Claro, el más efectivo. Y ahora digamos. se hacen por Ahora, distintos te pregunto, métodos. ¿no depende un poco de quién te paga? Vamos a ver... ¿De sí. quién? ¿De quién te paga? Bueno, ¿Quién la encarga, depende no? eso, porque el que, mirá, Joseph Napolitan decía, yo nunca era el gran asesor de los demócratas durante 50 años en Estados Unidos, decía, nunca doy a conocer mis encuestas, mis números, porque están bien hechas. Y yo no quiero que los adversarios se enteren de eso. Acá se manejan, dice, el presidente maneja algunas encuestas, el Instituto Patria maneja otras encuestas, la oposición maneja otras encuestas. Vamos a ponerlas en manejan pantalla, diferentes Raúl, encuestas. directamente, porque no vamos a llegar con el tiempo. ¿Vamos a verlas? Ahí Dale. tenemos. Paso a nivel país 2021. Frente de todos, 43-3. Esa es la de CELAC. Sí. Esta es la de CELAC. Sí. Fuente CELAC, sí. Acá, esta es una encuesta, el titular de CELAC es Alfredo Serrano Mancilla, que valdría la pena un día tenerlo, incluso por Zoom, es un hombre muy interesante. Él se ha reunido la semana pasada con el presidente, donde le lleva esta encuesta total nivel país. Él en este momento, y él le dio 5 puntos de diferencia al Frente de Todos. Hay otros resultados que dicen que está más parejo. ¿Tiene indeciso como la la encuesta? Yo no preocupación veo. es la provincia de Buenos Aires. En este momento está haciendo 1.500 casos en la provincia de Buenos Aires, Bien. CELAC. Ahí tenemos otras. ¿sí? Los Ahí que dan tenemos a ganador al Rubier. Frente de Todos, Rubier y la Universidad Sí. Nacional de La Matanza. Esto es a nivel país, creo, ¿no? Intención Sí. de voto, Tres sondeos sondeos nacionales. Exactamente. Rubiera 36,7, 29,5, o sea, Ajá. da 6 puntos de diferencia. Bien. Y la Universidad Nacional de La Matanza da 4 puntos de diferencia, siempre Sí. a nivel del Frente Me llama la de atención ahí Todos. la cantidad de gente que dice no iría a votar. Quizás el factor pandemia aquí y quizás el factor cansancio hay también. una- ¿no? 11 puntos. Sí, 12 hay en el una otro. cosa muy interesante en la provincia de Buenos Aires. Aquí hablo de una encuesta que no está acá, que maneja Sheila Wilker, que hay 11, en una encuesta que es pareja el resultado, el 11% dice no sabe. Claro. Cuando cruzás ese 11% por quién votó en las elecciones presidenciales, 8 de ese 11 votaron a Alberto Fernández. Ajá. Entonces, yo creo que lo que debería plantear estos últimos días el gobierno es, miren, la elección es pareja. Claro. Ahora bien, les digo a aquellos que votaron, suponete que habla Alberto, les pido a aquellos que me votaron en su momento que reflexionen y piensen por qué me votaron. Porque esta elección es tan importante como aquella para poder seguir con lo que estamos haciendo. quizás eso es decir, llamar a la reflexión a aquellos que dicen no saben, pero que te votaron una vez. Porque los que votaron a Macri no te van a votar. No. ¿Y tenés algún pálpito? Sí, yo tengo un pálpito. Yo creo que va a ser, la elección va a ser pareja más 3 menos 3. Bien. Nos falta ver provincia de Muy Buenos poquito. Aires. Tenemos 2 minutitos. ¿Sí? Sí. Contanos vos, Raúl. ¿Qué tenemos, provincia de Buenos Aires? Tenés vos ahí los datos. Ah, yo tengo datos de... Sí, en este caso se trata de proyección y ellos en provincia de Buenos Aires dan a Tolosa Paz con 39,7 y a Santilli 21,4 y Facundo Manes 13,7, lo que sumaría 34, 35,1, da 4 puntos a favor del Frente de Todos. Ajá. Es razonable pensar que el Frente de Todos gane la provincia de Buenos Aires y que sea muy parejo a nivel país. El 48-40, 8 puntos a nivel país, no existe más, y los 14 puntos en la provincia de Buenos Aires con que le gana Axel Kicillof a María Eugenia Vidal tampoco existen más, digamos. Ujú. Bueno, mucha incertidumbre, pero aparte hay un porcentaje muy alto ahí entre el que dice que no va a votar y en el que está indeciso. En No, hay algunos que- casos, eso 17, es todo un tema. 18%. Sí. Es todo un tema. ¿Por qué? Primero hay que ver el enojo de la gente a través de los que no van a votar por un lado, de los que anulan el voto. Ujú.
Porque la gente cuando tiene bronca hace impugnar su voto y los que votan en blanco. Y después hay que mirar una cosa. La reducción en el número de votantes, piensen que hay 2.300.000 votantes más que en el padrón anterior. Sí. Pero si llega a ir del orden del 10-15% menos de votantes, eso creo que va a perjudicar al Frente de Todos, porque el enojo te moviliza más para ir a votar y el enojo es con el gobierno. Claro. Entonces que la defensa del gobierno. Bien. Por eso la oposición hace hincapié en que vayan con Boca, que vayan. Nos vamos porque no tenemos casi más tiempo, pero es muy interesante eso y aparte interesante también las bajas que va a haber por personas que estén aisladas, por ejemplo, que tengan algún síntoma o que estén enfermas y no puedan ir a votar. Es muy razonable que no vaya. Lo vamos a analizar seguramente la semana que viene. Les deseamos un buen fin de semana. Gracias a esta mesa. El próximo lunes, aquí estaremos a la hora 19. El próximo lunes no, me dicen. Claro, el lunes estará el noticiero, no nosotros. El próximo martes, muy bien la aclaración, 19 horas, Televisión Pública Noticias, 20:30, cierre de edición. Será hasta entonces.